Hola a todos, amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles y bienvenidos a una nueva serie en el canal de Spanish Boost. Esta serie se va a llamar Una palabra, un concepto, porque vamos a tomar una palabra en español y desarrollar un podcast entero alrededor de esa palabra. Por supuesto, hay palabras que no son tan desarrollables, por eso vamos a elegir las que más se puedan desarrollar. Y hoy tomé la decisión de elegir la palabra muerte. Vamos a hablar de la muerte. Realmente no hay ninguna razón específica para, para mí, para hablar de la muerte, pero estaba escuchando un álbum de mi rapero favorito en español que se llama Cancerbero y el álbum se llama Muerte y pensé, es un concepto interesante porque es un concepto incómodo. Siempre que se habla de la muerte en cualquier mesa, hay un silencio incómodo. Es un tema casi tabú o tabú en algunos lugares. Algunos consideran la muerte como algo necesario y otra característica más de este viaje que es la vida, y para otros es un castigo. Es un castigo, es lo peor que existe y por eso quiero abordar este tema. Quiero hablar sobre esto porque me parece muy interesante ver esta palabra, este concepto desde diferentes ángulos y ver cuál es el ángulo en el que yo lo veo. Pero también quiero saber el ángulo en el que vos lo ves o el ángulo en el que tu país ve a la muerte. Porque sé que en cada cultura, en cada país es diferente y la cultura influye mucho en la opinión que las personas tienen sobre la muerte, por ejemplo. Por eso te invito a que cuando termines de ver el video, escribas abajo tu opinión, tus pensamientos, en qué cosas estás de acuerdo o no. Voy a leerlos todos como siempre y analizarlos porque me parece súper, extremadamente interesante. Como dije, algunas personas no pueden hablar de la muerte. O cuando se menciona la muerte, se sienten incómodos o raros. Por ejemplo, mi cuñado es así. Mi cuñado, cuando se habla de la muerte, se va. No le gusta este tema para nada. Y en mi caso, tengo una postura bastante neutral en el sentido de que no tengo un pensamiento extraño o especial. Creo que soy como la mayoría. No pienso
en la muerte, usualmente, pero cuando sucede, cuando pasa, es algo que me choquea muchísimo. De hecho, soy una persona que se considera fuerte con respecto a la muerte hasta que aparece y me doy cuenta de que no soy tan fuerte, la verdad. Y un ejemplo muy concreto es cuando en este año falleció mi bisabuela. Ella tuvo un intento de suicidio y estuvo en terapia intensiva por varios días. Y en ese momento, y antes de que pasara, yo era consciente de que podía irse. Creo que todos somos conscientes de que en algún momento cualquier persona o ser vivo que veas en algún momento no va a estar más y lo aceptamos, vivimos con eso, pero cuando nos dieron la noticia de que ella se fue, el shock, el momento fue destructivo para mí. De repente me volví de cristal y me rompí en 1000 pedazos. De un momento al otro, con una palabra. Por eso digo que aunque yo me considere fuerte, creo que lo que me pasa es que no soy tan consciente de la muerte y de lo que significa como yo pienso. Quiero decir, yo sé que puede pasar, yo sé que va a pasar, lo entiendo, lo acepto, pero cuando pasa, de repente ya no lo acepto. Ya no soy consciente. Es como que me olvido de lo que pensaba. Es tremendo. Y es muy interesante cuando sos niño. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo recuerdo exactamente cuando me enseñaron que la muerte existe. Yo recuerdo que era un niño pequeño y mis padres me hablaron sobre que mi abuelo estaba muy mal y podía irse y yo no entendía de qué hablaban y me explicaron la muerte, me prepararon y no puedo olvidarme ese momento. Es muy interesante cómo yo no era consciente de que la muerte existía, de que íbamos a morir. Y me hace pensar si realmente somos conscientes de la muerte desde que nacemos o adquirimos esa conciencia después. Me parece súper interesante y creo que es algo que define al ser humano, ser consciente de su propia muerte. Porque
Cuando veo a los animales, no veo seres que estén pensando en que van a morir. En cambio, nosotros sí, lo hacemos, siempre. Quizás no directamente, quizás no estamos pensando todo el tiempo, oh, me voy a morir, etc. Pero en cada decisión, en cada acción loca o importante o personal que tomamos, siempre está este pensamiento de la vida es una, o solo vivimos una vez, o voy a vivir como si mañana me muero, ¿no? Pero hablando un poco más sobre la muerte y la vida como uno, como una unidad, porque claramente no existe una sin la otra. O sí, yo creo que, y esto varía mucho dependiendo de la religión que cada uno tiene, yo no sé si la vida es exactamente el opuesto, el invertido de la muerte. Porque cuando existe la vida, existe la muerte, ¿verdad? En el universo que vivimos, existe la vida, pero existe la muerte en consecuencia. Pero la vida es temporal y la muerte no. Bajo la lógica científica, siempre existió la muerte, pero no siempre existió la vida. ¿O sí? Digo esto porque científicamente sabemos que la muerte es permanente. Pero, ¿qué pasa si no? No lo sabemos realmente. Quiero decir, por supuesto, hasta ahora no sabemos, no se demostró científicamente que mi bisabuela está en algún lugar del universo o si existe en otro lugar o si mi mascota que falleció em, reencarnó o está en otro plano, ¿no? Pero si hablamos científicamente, hasta el 2015, tampoco habíamos descubierto y confirmado científicamente las ondas gravitacionales, por ejemplo. Entonces, tal vez es cuestión de tiempo y tal vez necesitamos algunos años más para descubrir esto y si la muerte realmente es permanente. No lo sabemos. Podemos estar más o menos seguro, pero nadie sabe realmente. Digo esto, hago este comentario porque siento que la muerte está muy demonizada. Y creo que eso no es sorpresa para nadie. De hecho, lo estaba hablando el otro día con una persona muy importante que
ya van a conocer muy pronto. Y estábamos hablando de este tema y me dijo, la gente siempre trata a la muerte como algo raro, extraño y choqueante, cuando debería ser al revés. La vida es la cosa extraña y choqueante e improbable, porque si decimos que la muerte existió en toda la historia y ahora en este preciso instante ustedes por casualidad o coincidencia pueden estar escuchando este video mientras respiran, mientras recuerdan su pasado o tienen futuro. Eso es lo raro e improbable, porque la muerte siempre estuvo ahí. Este planeta antes no tenía personas y ahora las tiene. Pero bueno, es un debate del cual podríamos hablar horas y horas. Es más, me gustaría hablar con personas de diferentes religiones para preguntarles sobre estas cosas, ¿no? En español. ¿Qué opinan? Pero volviendo a la muerte, otra cosa que limita o define mucho tu percepción es qué tantas veces la muerte apareció en tu vida. Y si la muerte golpeó tu vida muy fuerte o no. Por suerte, y esto lo digo siendo totalmente agradecido, a mí la muerte me golpeó muy pocas veces. Viví una vida casi sin tener que llorar por ninguna muerte. Y eso es algo que también es poco probable. Entonces, yo sé que mi visión y mis palabras serían muy diferentes si yo hubiera perdido más seres queridos o seres queridos más cercanos, ¿verdad? También influye mucho la forma en la que los perdiste. Por ejemplo, mi bisabuela justamente perdió a su hijo mayor y tenían una relación tan fuerte que parece de un libro. Tenían una relación de madre e hijo incondicional. Y su hijo falleció en su trabajo porque era policía. Claramente la vida de mi abuela quedó limitada por ese suceso y es algo que yo no viví. Por eso miro a la muerte con otros ojos. Y si hablamos de las veces que la muerte me tocó personalmente a mí o que intentó hacerlo, me refiero a las veces que estuve cerca de morir, fueron un par, la verdad. Por esto, yo pienso que
O tengo mucha suerte, que es probable, la verdad. Me considero una persona con mucha fortuna. O todavía mi fecha límite no llegó porque he vivido situaciones cercanas a la muerte muy exageradas. Por ejemplo, un día en mi casa antigua, la casa de mis padres, teníamos una habitación que estaba en el segundo piso, pero el segundo piso estaba a la mitad. Esto es, primer piso, segundo piso, pero el segundo piso no es un piso completo, es medio completo. En este medio piso, medio segundo piso, teníamos un armario, un mueble muy gigante, muy grande, con unas puertas enormes y súper pesadas. Cada puerta pesaba como, no sé, 40 libras, como 20 kilos más. Y un día mi padre estaba arreglando, reparando este mueble y la puerta grande se suelta, se rompe y cae porque no existía una baranda para evitar que caiga del segundo piso al primer piso y la puerta cayó y yo estaba en el primer piso y la puerta enorme de 20 kilos cayó a esta distancia de mi cabeza. Literalmente cayó acá, al lado. Si esa puerta caía 20 centímetros más cerca de mi cuerpo, probablemente no existiría Spanish Boost. Y experiencias como esas tengo bastantes, la verdad. Después tengo otras experiencias más estúpidas, menos aleatorias, más, más que son por mi culpa, como por ejemplo, un día cociné y después fui a dormir y cuando me desperté dije, hay olor a gas. Y aparentemente fue porque olvidé de cerrar la hornalla, de cerrar el gas. Por suerte, la puerta de la cocina estaba cerrada, entonces quizás fue eso que evitó que el gas se esparza por la casa, pero también podría haber muerto y no lo hubiera sabido. Me encantaría escuchar si ustedes tienen experiencias como esas, experiencias cercanas a la muerte y saber cómo fueron. Pero bueno, vamos a terminar el episodio acá. Quiero saber y leer todo lo que tengan para decirme y vamos a hacer más episodios de esta serie. Espero que les haya gustado. Soy Martín y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.